Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la lección número 3 de la primera semana y vamos a hablar sobre el verbo be o el verbo to be. El to simplemente es un acompañante que acompaña a todos los otros verbos, pero lo más importante es el verbo raíz, que es la palabra be. Y la palabra be se puede traducir como ser o estar o tener al español. Entonces es muy importante que sepas cómo es que funciona este verbo to be, sobre todo cómo traducirlo al español. O sea, en el presente, por ejemplo, sería yo soy, tú eres. En Argentina dirían vos sos, él, ella, usted es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas y ustedes son. Esa es la forma en cómo se conjuga el verbo ser en el presente en español. Y el verbo estar se conjuga con yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros, vosotros, perdón, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, ellos, ellas, ustedes están. ¿Se fijan? Entonces en español tenemos verbos diferentes para el verbo to be. En inglés, estos verbos se van a traducir como el verbo to be, que después lo vamos a ver obviamente cómo se dicen en presente, en pasado, etcétera. Pero este verbo to be es muy importante. Por ejemplo, el verbo tener en español, que es otro verbo, ya no sería el verbo to be. Obviamente en inglés sí el to be, pero en español es otro verbo, que es el verbo tener. Diría yo tengo, tú tienes, vos tenés, él, ella, usted tiene, nosotros, nosotras tenemos, vosotros, vosotras tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. ¿Te fijas? Entonces tenemos tres verbos que van a ser usados cuando en inglés se use el verbo to be. Y este verbo es un verbo que es probablemente el verbo más importante o más diferente de los otros verbos. De hecho, la forma en cómo tú tienes que pensar con respecto a este verbo es que este verbo tiene sus propias reglas en sí. Por eso es muy común en el colegio te enseñan el verbo to be, en la escuela, en la universidad. En todos lados, incluso en internet, te hablan del verbo to be, porque es muy importante porque es un verbo rebelde. Es decir, sigue sus propios patrones y también tiene sus propias reglas. Entonces es muy importante que tú sepas eso. Y en inglés existen dos verbos que podríamos traducir como tener. O sea, el tener que mencionamos acá del verbo to be es otro tener, no es el tener que quizá tú estás pensando. Cuando se refiere a tener una cosa, por ejemplo, yo tengo un auto, yo tengo un celular, cuando tiene que ver con ser propietario de algo, vamos a usar el verbo have, que significa tener. Pero si es que tiene que ver con tener hambre, tener sueño, tener 18 años, tener miedo, tener frío, tener calor y cosas por el estilo, en esos contextos se usa el verbo to be, porque son cosas que tú no es que la estás comprando. Por ejemplo, uno no está comprando 18 años, no estás comprando el miedo, no estás comprando el frío o el calor, o no estás comprando el hambre. Simplemente tienes hambre. Así que ese es el contexto en que se usa el verbo to be como y se va a traducir como tener solamente en ese contexto, en el contexto en que tú tengas un auto, ella tiene un marido, supongamos, ella tiene un hijo, eso ya tiene que ver con el verbo have, que lo podríamos ver en otro momento. Y en oraciones afirmativas, en presente, existen este verbo be, ya no es que se va a ocupar, por ejemplo, con los pronombres, no se va a decir I be, sino que este be es un verbo irregular, es un verbo que no sigue las conjugaciones que siguen otros verbos, y este be se va a dividir en tres diferentes verbos. Por ejemplo, los de la izquierda, que son los singulares, van a ocupar el verbo is. Estoy pronunciándolo mal incluso para que tú puedas comprenderlo. Los de la derecha van a ocupar el verbo are se escribe, y el I va a ocupar el am. Y esa es la forma en cómo, y los tres son el verbo to be, que como te recuerdo, por ejemplo en el caso del
I am se va a traducir como yo soy, yo tengo o yo estoy. Muchas personas se confunden en esto. Yo estoy, quizá tengo que pronunciarlo mejor. Yo estoy, yo tengo y yo soy. Lo mismo el is. El is se va a traducir como es, está o tiene. Por ejemplo, cuando alguien dice yo tengo tanta edad o él tiene tanta edad, ahí vamos a ocupar el is. He is, no he has, que es el presente del verbo tener que es de tener cosas. En este caso vamos a ocupar el is. Él tiene edad, he is, she is también, it is. Y el it, en este caso, muchas veces ni siquiera se va a traducir, pero eso quizá te lo mencioné en el video de pronombres. El it muchas veces va a estar simplemente acompañando. Hay que ver si a veces lo vamos a traducir o no. Tenemos que fijarnos en esos detalles. En el caso de you, el you va a tener el are. You are. Y ese are se va a traducir como tú eres, tú estás, tú tienes, vos sos, vos estás, vos tenés, ustedes son, ustedes están, ustedes tienen, vosotros sois, vosotros estáis, vosotras tenéis, vosotros tenéis, vosotras sois. Y toda esa lista que aparece acá como usted está, usted es, usted tiene, toda esta lista de traducciones son posibilidades para el you are. Es decir, nunca te cases con que el are solamente significa son, sino que también significan están, también significan tienen, en plural. Y lo mismo pasa con el are cuando está con el we. We are se va a traducir como nosotros somos, nosotros estamos, nosotros tenemos, nosotras tenemos, etc. Y they are se va a traducir como ellos o ellas tienen, ellos o ellas están, ellos o ellas son. Entonces es muy, muy importante este verbo que es el verbo to be. Y en combinaciones, por ejemplo, como la combinación is to be. Is to be se va a traducir como deben ser o deben estar. Esa sería la forma en cómo se va a traducir la palabra is o are en este contexto. Entonces tiene estos pequeños detalles, tú tienes que ir anotándolos sabiendo que el is muchas veces no se va a traducir como tú piensas, pero en la gran mayoría se va a traducir con los ejemplos que ya te di, que tú puedes leer debajo de este video. En otras ocasiones, por ejemplo, incluso acá hay un ejemplo que te dejé. El informe debe ser entregado antes de mañana. El is, en este caso, se está traduciendo como debe. Y el to be es el verbo to be que significa estar o ser o tener. En este caso es ser. El informe debe ser. Todos los empleados deben estar presentes en la reunión. ¿Te fijas? Entonces, en ese contexto quizás no conocías que el are o el is se puede traducir como deber. Y eso es muy, muy importante que también lo sepas, que el verbo to be se puede traducir de otra forma además al español. Y el otro ejemplo tiene que ver con the package. El paquete debe ser entregado en la dirección del cliente. Entonces, como dijimos, el is o el are se va a traducir como debe o deben. ¿Qué más? Las conjugaciones am, is y are se pueden escribir con simplemente una M con un apóstrofe se llama, que es como una comilla que va antes de la M. El is se puede borrar la I, de la am se puede borrar la A y de la are se puede borrar la A también y reemplazarse con un apóstrofe se llama eso, que es como una comilla antes de eso. Y lo puedes unir, por ejemplo, al pronombre en sí. Por ejemplo, el I am, tienes que unirlo y sería I'm, his, she's, it's, we're, you're, they're. ¿Se entiende? Entonces ya no se pronuncia I am, sino que se debe decir I am, his, she's, it's, we're, you're, there. Entonces es muy, muy importante que ahí ya no se pronuncia como they are, sino there, simplemente, there.
como they y luego la R, their. Your, your, se pronunciaría el you are, your. Entonces tú lo vas a escuchar de hecho más de esta forma que separado, como el I am, he is, no se va a escuchar tanto de esa forma. Incluso cuando se escribe yo diría que es bastante común que se puede escribir de esa forma también. Pero esas se llaman contracciones, se están contrayendo, el verbo se está pegando junto al pronombre, en este caso. Y las negaciones en inglés se dice un not después del verbo. Por ejemplo, I am not. Es como si estuvieran diciendo yo estoy no. Nosotros el no lo ponemos antes del verbo. Yo no estoy. Yo no soy. Pero ellos lo ponen después del verbo. I am not. He is not. Y lo mismo con el not. El no también uno puede, por ejemplo, tiene dos posibilidades acá. En el caso del I am not, tú puedes juntar el verbo am, que es el verbo to be, con el pronombre y agregas el not solamente en ese caso. Y luego en los demás tú puedes decir he isn't. Fíjate tú que el not se convierte en una N, borras la O y pones este apóstrofe, como esta comilla entre la N y la T, y lo pegas al verbo is o al verbo are. He is, she is, it isn't. Y acá lo estoy leyendo al revés en realidad, porque es he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't, they aren't. ¿Te fijas? Entonces siempre esa es una forma, cuando estés negando, tú puedes pegar el not al verbo to be. Y cuando sea en positiva, ahí sí puedes pegar simplemente el verbo to be al sujeto. Entonces eso es muy, muy importante que tú lo sepas. Incluso acá, en algunos contextos, quizá dependiendo de la oración, tú podrías pegar también el verbo to be al sujeto como siempre y el not mantenerlo separado, sin ningún problema. Sobre todo en algunos tipos de tiempos verbales. Pero en esencia, esta es la forma en cómo funciona la negación en el presente del verbo to be. Y en oraciones interrogativas, simplemente cambian de orden el sujeto, que es el pronombre en sí, he, por ejemplo, va a cambiar de posición con el verbo to be, que es el is. Porque una oración positiva se diría primero el sujeto, que es he, luego el is y luego alive. He is alive. Él está vivo. Pero si yo quiero hacer una pregunta, ¿él está vivo? Habría que poner primero el está. ¿Está él vivo? De esa forma se diría en inglés. ¿Está él vivo? Siempre con el verbo estar primero. ¿No está él vivo? ¿Está ella viva? ¿Are they alive? ¿Ellos están vivos? ¿Is he tall? ¿Él es alto? ¿Te fijas en la traducción? Claramente yo estoy tratando de que suene bien. Por esa razón puse el él es alto y no es el alto, pero en esencia en inglés se escribe es el alto. Y esa es la forma en cómo se está precisamente haciendo la pregunta acá. Por eso es que es muy, muy importante que tú sepas cómo hacer estas preguntas. O sea, sobre todo sepas en principio, aquí en este nivel, yo quiero que tú aprendas sobre todo a cómo traducir del inglés al español. ¿Ok? Y después ya cuando llegue el momento, cuando tengas mucho conocimiento, recién vas a tratar de traducir del español al inglés. Porque incluso nosotros muchas veces ni siquiera vamos a ocupar el pronombre. Por ejemplo, vamos a decir, ¿está vivo? Nos estamos refiriendo a él. ¿Está vivo? ¿No está vivo? No es necesario poner la palabra él. Pero en inglés siempre hay que poner él. Y en este caso simplemente en la pregunta se está cambiando el verbo con el sujeto. El verbo se pone primero y luego viene el sujeto que es este pronombre. Entonces eso es importante y aquí te voy a dejar algunos ejercicios para que tú lo puedas traducir. Vete, usa ChatGPT, traduce palabra por palabra y como ya sabes qué significa el am, el are y el is, haz las traducciones de estas palabras. Ahí te dejo varios ejemplos para que tú los puedas traducir. Puedes copiar simplemente esta información y pegarlo en Google Docs y hacer la traducción ahí y después compartirlo quizá con nosotros en la comunidad y decir, esta es mi traducción, que me ayuda a corregirlo. O simplemente le puedes pedir también a ChatGPT que te corrija. Pero haz este ejercicio entonces
Lo más importante en este momento, como te digo, es que tú aprendas a traducir del inglés al español, el verbo to be en presente, porque este verbo to be también está en pasado. Pero lo más importante aquí es que tú recuerdes que el verbo to be se va a traducir como ser, estar o tener. Y con eso dicho, terminamos esta lección.